El antisemitismo es el rechazo, prejuicio, odio o discriminación hacia los judíos como grupo religioso, cultural o étnico. Puede manifestarse de muchas formas, desde estereotipos y discursos hostiles hasta persecuciones, expulsiones o violencia. A lo largo de la historia, este sentimiento de intolerancia ha tenido consecuencias graves, siendo el caso más extremo el del Holocausto nazi. Hoy, en entrevista para Enlace Judío, Liat Altman, directora de la Liga Antidifamación para América Latina, nos explica cómo diferenciar una crítica legítima hacia el Estado de Israel de un comentario que encierra un claro antisemitismo. Hola Liat, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola Nadia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Liat, eres directora del Centro de Antidifamación en América Latina que se enfoca a luchar contra el antisemitismo. Nada más, empecemos por aquí. El antisemitismo es ese rechazo que puede sentir una persona hacia los judíos. Sin razón aparente, y eso ha sido a lo largo de la historia, tristemente, pero sí un antisemitismo que a veces es explícito y a veces está algo escondido. Quisiera entonces, ya que definimos un poquito lo que es esto, pues eres una experta en el tema. Así que, pues quisiera empezar comentándote lo siguiente. A lo largo de la historia hemos tenido varios acontecimientos antisemitas. Ya los judíos en la Edad Media fueron culpados de causar la peste bubónica y que se decía que envenenaban los pozos de agua, luego se descubrió que no, y acusaban a los judíos de matar niños cristianos para beber su sangre, una serie de barbaridades completamente absurdas. Pero hoy eso ya no aplica, quizá porque estamos en un mundo más informado. Sin embargo, tenemos un antisemitismo que ha mutado a nuestros días, Liat. Y hoy yo quisiera leerte a ti uno de los comentarios que yo, por ejemplo, me encuentro mucho en redes sociales y que tú como experta me digas cómo responderías a este mensaje. Dice así, lo leo tal cual. Los judíos son todos ricos, todos poderosos, con influencias en los ámbitos diferentes a nivel mundial y además controlan los medios de comunicación. Está fuerte. ¿Qué Fuertísimo. se puede? Aquí no, aquí la persona no está diciendo yo odio a los judíos, solamente está metiéndolos a todos en un estereotipo. ¿Qué responderías tú como experta a esto? Bueno, en primer lugar, Nadia, lo primero que trataría de hacer, si tengo la oportunidad de hablar cara a cara con esta persona, cosa que no siempre tenemos la oportunidad, porque a veces quienes odian, y sea antisemitismo, otro, odio contra judío o odio contra otras minorías, lo hacen detrás de una pantalla de redes sociales. Entonces, si tenemos chance, hablemos de eso un poco más adelante. Pero básicamente en cuanto a este estereotipo en específico, de los estereotipos y mitos que han plagado a la comunidad judía durante la historia, lo primero quiero hacer es invitar a tus seguidores que visiten nuestra página web adl.org en español. Ahí van a encontrar una guía que se llama Antisemitismo al Descubierto, que también la pueden buscar en redes sociales, Antisemitismo al Descubierto. Lo que hace es mira los 7 mitos más comunes que han plagado a los judíos durante la historia, incluyendo el mito de poder que mencionaste, pero también mitos como que los judíos mataron a Jesucristo, que los judíos son avaros, o que los judíos, todos estos mitos y prejuicios que no son reales. Y lo que hacemos en esa guía es nombrar el mito, explicar un poco cómo ha evolucionado, cómo se manifiesta hoy en día, porque es muy, muy cierto lo que dices de las mutaciones que hay, y cómo puedes tú como individuo utilizar esa información para poder también desconstruirlo y argumentar. Entonces, lo que hoy te voy a contar, hay muchísima más información y la hemos hecho de una manera muy en píldoras, para que no solo se pueda leer sobre la historia, sino también se puedan ver pequeños videos que uno puede compartir con amigos, un poco para comenzar la conversación y para poder profundizarla un poco más.
Específicamente con el mito del poder que me estás mencionando, primero es falso. Lo más importante es, si tuviera la oportunidad de hablar con esa persona, es falso, porque la comunidad judía no es una comunidad monolítica. Tenemos una gran variedad y amplitud, sea socioeconómica, sea de profesiones, sea de orígenes, ¿no? Identidades, por ejemplo, de dónde vinieron al mundo y cómo han tenido que inmigrar y emigrar de ciertos países. Entonces, digamos, fortaleza que tiene la comunidad judía de ser tan diversa, deconstruye ese mito del que me estás hablando y del que lamentablemente sigue existiendo. La segunda razón diría yo que cuando hay situaciones de crisis, sea durante COVID o durante crisis financieras o durante guerras o durante ciertas manifestaciones políticas, lo que vemos típicamente es que la gente busca un chivo expiatorio. Lamentablemente, los judíos han sido chivos expiatorios durante la historia, como bien lo mencionaste tú en los casos del pasado. Y como bien mencionaste también, la metamorfosis que tiene el antisemitismo es que se puede adaptar a diferentes situaciones. Entonces, durante COVID lo vimos, cuando hay crisis financieras en las bolsas de valores lo vemos, cuando obviamente hay polarización política, lo vemos de la derecha o la izquierda, y se puede cambiar con el tiempo. Y lo último que quiero decir es que realmente esos prejuicios que lo que buscan deshumanizar a un grupo de personas y tratar de utilizar una manera muy global de estereotipar y encasillar a los judíos en una casilla, en un solo, como una sola fuerza, lamentablemente hay que desconstruirla. No es cierto, no es saludable y más bien yo invito a todos tus seguidores que si tienen la oportunidad de conocer a un judío, de entender cuáles son sus razones, digamos, muchas veces por necesidad de supervivencia y por necesidad de tener que estar emigrando por persecuciones o por situaciones que les ha afectado a sus familias, tener esa conversación y poder entender un poco esa evolución de cómo los judíos por resiliencia y por razones de supervivencia han tenido de alguna manera que afiancarse y buscar lugares más estables, sea laborales o socioeconómicos, pero realmente todo lo pueden encontrar en esa guía y también nos pueden interactuar con nosotros, contigo, para poder deconstruirlo aún más. Qué maravilla que lo hayan hecho así de una manera organizada, porque la gente sí necesita esta información. Claro, quien quiera aumentar su cultura general y su conocimiento al respecto, porque lo que decías es muy cierto. A veces sí podemos tener, por ejemplo, gente judía que tiene puestos importantes en Hollywood, por llamarlo de algún modo. Pero eso no quiere decir que los judíos controlan los medios de comunicación. Así que se toma una verdad y se Correcto. revuelve con mentira, estereotipo, y entonces ya tenemos un encasillamiento que resulta terrible. Porque hay que decirlo así, Liat, ni siquiera una característica positiva nos encasilla a todos los judíos. Así como Correcto. no podemos decir que todos los judíos son ricos y poderosos, tampoco podemos decir que todos los judíos son buenas personas, por llamarlo de algún modo, Sí, ¿cierto? claro. Claro, dentro de todas las comunidades hay gente valiosa, hay gente no tan valiosa, hay gente que actúa con valores, digamos, humanitarios, hay gente que no. Entonces, eso se puede aplicar a cualquier comunidad. Pero lo que dices es cierto. Es más, diría yo que tenemos como comunidad judía y como individuos judíos, diría yo que hay muchas más contribuciones que hacen los judíos dentro de sus comunidades para avanzar temas locales.
te estoy hablando, por ejemplo, de organizaciones humanitarias que ayudan, digamos, en casos de terremotos o en casos de situaciones de crisis ambiental, etcétera, en México, y que comenzó en México, una gran organización que se llama Cadena, que tiene oficinas en muchas ciudades de América Latina, donde nació justamente después de un terremoto, donde las contribuciones no solamente de las personas que activan, sino de la comunidad judía que lo apoya, es una contribución sumamente importante dentro de una sociedad. Así que obviamente hay personas que son buenas, hay personas que no son tan buenas, pero diría yo que la comunidad judía como comunidad donde se establece, siempre te di nada más un ejemplo de cadena, pero digamos, aquí en Estados Unidos, donde estoy yo, hay muchas personas que han tenido de repente una situación financiera cómoda, que son de la comunidad judía o son judíos, que también contribuyen a hospitales, a las artes, a todo tipo de emprendimientos y esfuerzos. Así que yo diría que uno de los valores positivos y generales que tiene la comunidad judía, donde se arraiga, son los valores que dejan en su sociedad y las contribuciones que le dan a la sociedad. Claro, lo que pasa es que eso que comentas a veces no se sabe mucho. Tenemos organizaciones dentro de la comunidad judía, ya sea, sí, institucionales o personas individuales que hacen grandes cosas por el país en el que se encuentran, Así ya es. sea México, Estados Unidos, Argentina, pero no se convierten en noticia. Eliad, pasando a otro tema, cuando tenemos a un Estado de Israel que está en guerra, el antisemitismo sube. Y Correcto. eso son dos factores que yo no les encuentro conexión, porque si una persona está a favor de las políticas de Israel o en contra, si una persona está a favor de cómo actúa el ejército israelí o en contra, me parece completamente válido, pero ¿qué relación tiene y por qué el antisemitismo sube? A nivel general, el pueblo judío paga las consecuencias a nivel general cuando Israel está en guerra, Liat. Correcto. Mira, lo más importante es saber que el antisemitismo no necesita razones, sino un pretexto muchas veces, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho estudios a nivel global. Tenemos un estudio que se llama el Global 100, que es un índice de estereotipos antisemitas o prejuicios que tiene la gente en contra de los judíos. Tenemos 11 categorías y le preguntamos de las 11 categorías. Por ejemplo, los judíos hablan demasiado del holocausto, los judíos tienen, lo que me estabas comentando antes, tienen demasiado poder en los negocios o tienen demasiado poder con el gobierno localmente donde viven, o son más leales a Israel de lo que son leales a México o Argentina o el país de donde vienen. Y en ese estudio que tenemos, que se llama el Global 100, que miramos 103 países, casi la mitad de la población mundial, un 46% de los encuestados, que encuestamos gente en 103 países, tienen estereotipos, respondieron a más de 6 preguntas, 6 de las 11 preguntas de manera afirmativa. Y tienen esos estereotipos arraigados, o sea, casi la mitad de la población, significa 2.000 millones de personas a nivel mundial tienen esos sentimientos y esos prejuicios. Entonces sabemos que ahí está latente el antisemitismo. ¿Qué pasa? Cuando hay una guerra en Israel, como bien sabemos y creo que tus seguidores también lo saben, hay el territorio de Israel, el pueblo de Israel, la asociación que tienen los judíos con la tierra de Israel es muy fuerte porque es nuestro lugar ancestral, nuestro lugar religioso. Durante 3.000 años hemos tenido esa conexión con la tierra. Es parte de nuestra identidad, parte de ser judíos, es tener ese amor por Israel, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú combinas una guerra que podemos discutir y pueden haber debates de si es una guerra justa, de si hay territorios que le pertenecen a quién o quién no les pertenece, o sea, hay todo un debate
civil importante que tiene que existir sobre las guerras que en muchos casos son, la mayoría de los casos son guerras de defensa, que Israel se tiene que defender en contra de un atacante. Israel ahorita tiene 78 años y desde los 78 años de existencia ha tenido guerras en donde se ha tenido que defender. Cuando empieza una oleada o una guerra o una incursión o un ataque a Israel o donde Israel tiene que responder, ¿qué pasa? La gente asocia a Israel con los judíos porque tenemos esa unión ancestral, pero al mismo tiempo los judíos en el mundo no tienen absolutamente ningún control de lo que pasa en la política del Estado de Israel. No votan en sus elecciones, no son parte de las fuerzas del orden y las fuerzas armadas, no son parte de ninguna decisión estratégica y lamentablemente ese pretexto del que te estaba hablando, ese antisemitismo que sabemos que está latente y escondido, busca un pretexto para actuar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Es muy fácil ir a una sinagoga y pintar y vandalizar una sinagoga porque lo asocian con los judíos. Es antisemitismo puro, pleno y raspado. No hay otra manera de definirlo que cuando sucede en Israel una situación de conflicto, directamente culpar a un judío en Estados Unidos, en Brooklyn, o en México, como sucedió con un artista hace poco, o en Argentina, en Buenos Aires, o en Chile, o en España, o de donde vengan tus seguidores, te digo, no hay ninguna razón por la cual un judío en las calles de alguna de las ciudades donde están ustedes tenga por qué ser atacado por un conflicto en el que ellos no tienen ningún absoluto control. Sucede con restaurantes, sucede con muestras de arte, sucede con colegios, sucede con sinagogas, sucede en el espacio, en las plazas comunes. Y ese es el auge de antisemitismo que hemos estado viendo, sobre todo en países en Europa, en Norteamérica, en Australia, en Sudáfrica, en fin, estamos ante una oleada gigantesca. ¿Por qué? Porque se desató un conflicto que desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la mayoría de los judíos, es una situación donde Israel se tiene que defender para poder existir en el futuro, para tener 78 años más, 100 años más, miles de años más. Y de alguna manera los judíos que están en las ciudades, que están en la diáspora, que no están en Israel, sufren las consecuencias. Claro, y es que nos debería de parecer muy claro lo que tú dices. Por ejemplo, me parece que hay una fórmula que todos podemos emplear para saber si un acto es ético o no. Y esa fórmula es la siguiente. Si ese acto se multiplicara por millones, ¿el mundo sería un mundo mejor? Entonces, si una persona, vamos a decir, yo estoy en contra de lo que dijo el presidente Pedro Sánchez en España, y yo en México encuentro a la comunidad española ubicada en cierta colonia, particularmente en la Ciudad de México, y entonces me lanzo a la calle y trato de apuñalar a un español, por lo que dijo Pedro Sánchez. Eso, si lo multiplicamos y todos actuamos de esa manera para manifestarnos en contra de lo que dice algún presidente, de cómo actúa un ejército, de lo que sea, ¿sería un mundo mejor o sería un caos? Entonces, si las cosas y el resultado es negativo, ese acto es reprobable y punto final. Así se acaba esta fórmula en donde parecía muy fácil. ¿Por qué el mundo a veces quizá no lo comprende así? Yo quisiera preguntarte, cambiando de tema, Liates, que algunos medios de comunicación sí critican, por ejemplo, a Benjamín Netanyahu, hacen Ujú. críticas al ejército, los procederes durante las guerras, etcétera, y eso es válido. Recordemos que incluso en el país en donde Netanyahu es más criticado es en Israel. Es decir, hay un periódico, por ejemplo, que se imprime todos los días, que se llama Haaretz, que podría no llamarse Haaretz y llamarse anti-Netanyahu. Y eso es válido porque es libertad de expresión y me parece Perfecto. maravilloso. Cuando una crítica válida pasa a ser
una, una persona que está exponiendo su antisemitismo a veces oculto. La línea es delgada, pero ¿en dónde se encuentra esa línea, Liat, y cómo podemos verla? Sí, mira, tienes toda la razón. Primero, tienes toda la razón que el lugar donde más es criticado el presidente, el primer ministro de Israel es en su mismo país y plena libertad de expresión y obviamente esa libertad de expresión se extiende a cualquier individuo, judío o no, en todo el mundo, porque sí, hay ciertas cosas que uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo sobre ciertas políticas. Lo que está pasando hoy en día es que lamentablemente se está cuestionando lo que se llama el sionismo, que es el derecho de Israel de existir, básicamente, si lo reducimos en algunas palabras. Y se está utilizando la nomenclatura de sionista, es decir, una persona que cree que el Estado de Israel tiene que existir, se está tergiversando, se está utilizando como una palabra que es negativa, que es peyorativa, que es alguien que supuestamente está atacando a otras poblaciones, atacando a los palestinos, que supuestamente está usurpando una tierra que no les pertenece. Una serie de falacias que también en la guía que te comenté al principio, Antisemitismo Descubierto, hay todo un capítulo sobre lo que se llama el antisionismo, que es uno de los mitos y uno de los prejuicios. Entonces, otra vez, válido criticar ciertas políticas, las políticas de cierto gobierno, como el gobierno hoy en día, son criticadas dentro de Israel. Lo que no, donde cruza la línea es cuando se atacan a personas judías por esa identidad, ¿ok? Sea en cualquier país del mundo, como lo explicamos antes. Otra línea que se cruza es cuando se piensa, se utiliza un doble estándar para el Estado de Israel que no se utiliza para los otros. También hiciste un ejemplo muy bueno sobre no atacar a españoles por algo que tú no estás de acuerdo con Pedro Sánchez, o también se puede hablar de identidad de género, no atacar a una persona de la comunidad LGTBQ o no atacar racialmente a una persona asiática o una persona afrodescendiente o lo que sea. Y entonces ese doble estándar de cuando se piensa que Israel es el malévolo, es el país que no pertenece, es el país que no se sabe la historia de esos 3.000 años de conexión con la tierra, que de alguna manera hay que atacar a Israel como el judío del mundo o como el lugar donde que tiene un poder extraordinario. Todos esos prejuicios y ese doble estándar también es antisemitismo, también es una manera de manifestar que el pueblo judío no tiene derecho de estar en esa tierra, que de alguna manera no pertenecen a esa tierra, cosa que es falaz porque tenemos una prueba de historia. Desde el punto de vista religioso, por ejemplo, nosotros llevamos en nuestros rezos, en nuestra Biblia, siempre estamos hablando del anhelo de ir a Jerusalén, nuestra patria ancestral. Así que cuando se le niega a Israel esa posibilidad, eso es antisemitismo. Ahí te di dos ejemplos, pero para quienes estén más interesados en averiguar más, se pueden meter a nuestra página o también a la página de la IRA, que es el International Holocaust Remembrance Alliance, que ellos tienen una definición muy clara de lo que es y no es antisemitismo y cómo las instituciones, los gobiernos, las personas pueden utilizar esa definición para poder entender dónde la crítica es posible y dónde no la es. Claro, porque sí hay una diferencia y hay que conocerla para al momento de estar quizá en un debate, en una conversación, ser susceptible a ese cambio. Finalmente, Liat, para las personas que se encuentran pues sensibles ante este tema, que les duele la situación del antisemitismo, sobre todo cuando se incrementa como se ha incrementado en los últimos años, y son personas que tienen sus trabajos regulares, que pasan algún rato en las noches en las redes sociales, etcétera, y esos son sus alcances. ¿Qué puede hacer una persona común con una rutina normal que no se dedica 24/7 a lo que tú te dedicas? ¿Qué puede hacer para luchar en contra del antisemitismo?
Muy buena pregunta. Y la respuesta yo creo que es cada uno tenemos nuestro propio sentimiento de defensa y nuestro sentimiento de poder estar involucrados a nuestra manera. Yo diría que para la gente que no es de la comunidad judía, pero que le interesa saber más y tiene buenas intenciones, acérquense, conozcan personas judías para poder entender su historia, entender de dónde viene, tener un debate muy, muy honesto y un debate donde se hagan preguntas que a veces incluso pueden ser preguntas que no son tan cómodas, pero que puedan llegar de una manera genuinamente, con buenas intenciones, a un entendimiento. Eh, para las personas que ven redes y lamentablemente las redes es un ambiente sumamente tóxico y como bien tú leíste al principio, una de los prejuicios y los comentarios que tú recibes, hay miles, millones, billones de comentarios así. Hay quienes dicen que cada uno de esos comentarios se pueden denunciar y se puede, hay mucha gente que los contrarresta. A mí eso me parece muy, para mí, yo, para mi alma, un poco nocivo porque prefiero no estar debatiendo los redes sociales. Yo no los veo como una cancha muy justa para debatir porque todos son algoritmos y bots y entonces mucha gente hace cosas provocativas para engancharte y realmente yo personalmente no lo encuentro. Lo que sí hemos hecho nosotros, y eso también es una manera de activar, invitar a tus seguidores que vean algunos de los estudios que hemos hecho analizando las redes sociales. Por ejemplo, hicimos uno sobre Instagram hace unas semanas, donde se encontró que las denuncias que nosotros hicimos muchas pruebas con denuncias de ciertos posts como el que tú del que tú mencionaste antes, que son nocivos, son tóxicos o gente que todavía está en redes que es supremacista blanca, que niegan el holocausto, o que alaban a Hitler o también todo el tema de terrorismo, donde hay gente que está llamando al terrorismo, etcétera, y denunciamos una cantidad, cientos y cientos de post, de ellos nada más se bajaron el 7%, quedó 93%. Entonces, mucha gente dice, bueno, yo me voy a pelear y voy a tratar de bajarme esto. Lamentablemente hay un problema estructural dentro de estas compañías de redes sociales que saben muy bien cómo beneficiarse y cómo mantenernos calientes revisando las redes, pero se esconden detrás de políticas, que ellos tienen políticas claras de cómo denunciar, pero dicen no tener suficientes recursos para poder monitorear y para poder bajarse cierta información. Y también muchas veces dicen, hablan de libertad de expresión, cosa que ya sabemos que algunas cosas son muy, incentivan el odio, incentivan a la violencia y no debería por qué estar en redes. Así que para concluir, yo diría, activen a su manera, activen persona a persona, activen si les parece tiempo útil, activen denunciando y también involucrarse. Mucha gente siente que, bueno, yo no voy a cambiar el mundo. Yo sí creo que si se involucran en las instituciones que ya existen, si se involucran en diálogos interreligiosos, si se involucran conociendo al otro, así sea un café o una pequeña cena que uno pueda tener con una persona diferente a uno, creo que llega bien, bien lejos. Claro, es la mejor manera de quitarse estereotipos de la cabeza, Correcto. conviviendo y conociendo. Eliat, te agradezco muchísimo, no solamente tu tiempo para esta entrevista, sino algo más allá, tu trabajo de todos los días, porque como lo decía hace un momento, tú combates, ayudas a combatir un tipo de odio en el mundo y hay muchos más. Y si todos hiciéramos lo que tú haces, volviendo al ejemplo que yo mencionaba hace ratito, pues entonces este sería un mundo mejor. Si Correcto. cada uno tuviera una causa que luche contra alguna intolerancia en el mundo, este sería un mundo mejor. Así que gracias por tu inmensa labor, Liat. Gracias a ti, Nadia. Encantada de estar contigo y por favor, sigue utilizando, digamos, esta plataforma para el bien, tú también.
porque te sigo y haces un trabajo enorme y un trabajo muy loable y te felicito a ti también. Y gracias. Gracias, Leat. Que Dios te bendiga y te mando un fuerte abrazo. Seguimos en Amén. contacto. Amén. Gracias.